A todas, a todos quienes nos están viendo por este medio. El día de hoy se cumplen 142 años del natalicio de José Vasconcelos. Es el nombre que lleva nuestra institución, la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca. Sin duda un personaje icónico en la educación, ¿verdad, maestro Carlos? Un maestro icónico en la educación en México. Y como ustedes verán, pues nos acompaña aquí el maestro Carlos Espíndola Pérez Guerrero. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias por la invitación. Me permito leer brevemente su semblanza. El maestro Carlos Espíndola Pérez Guerrero es originario de la ciudad de Oaxaca, estudió economía en la Universidad José Vasconcelos y la maestría en políticas públicas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, mejor conocido como ITAM. En su desempeño profesional ha sido rector de esta universidad, de nuestra Universidad José Vasconcelos, director general de Cultura del municipio de Oaxaca de Juárez, asesor de la Dirección General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el IEPO, y jefe de publicaciones de la Secretaría de Cultura y Artes de Oaxaca. Fue candidato a cronista de la ciudad de Oaxaca en el 2017. Es cantante profesional de gregoriano y ha escrito 3 libros, uno sobre música clásica, uno sobre filosofía estética y uno más sobre políticas públicas. Y desde luego ha estudiado la vida y obra de José Vasconcelos, y quién mejor que él para hablarnos del personaje que nos ocupa, que es José Vasconcelos. Maestro, pues nuevamente bienvenido, es un gusto compartir aquí la cabina con usted para hablar y aprender más de José Vasconcelos. No sé si usted nos pueda compartir con nuestra audiencia una breve semblanza de José Vasconcelos y su época, desde luego. Claro, sí, maestro Javier, muy buenas tardes, querido público. José Vasconcelos nació en la ciudad de Oaxaca un 27 de febrero del año de 1882, en una época en el que ya empezaba a consolidarse el porfiriato. Por lo mismo su papá, de raigambre liberal moderada, propia de la época, él era un funcionario de aduanas, y por lo mismo Vasconcelos muy pronto tiene que estudiar su primaria, su secundaria en diversos lugares. En la primaria en Eagle Pass, en Texas, cerca de Piedras Negras, en Chihuahua, y ya sus estudios secundarios en la ciudad de Campeche, en el Instituto Campechano. De ahí va a la Ciudad de México, a lo que era la Escuela Nacional Preparatoria, y después estudiar la universidad. Todavía no veía como tal la universidad, sino la Escuela de Altos Estudios, que se llamaba, y que después va a ser universidad ya con Justo Sierra en el año 1910, pero un poquito antes, con un grupo de compañeros, funda el Ateneo de la Juventud, compañeros como Martín Luis Guzmán, como Antonio de Castro Leal, como Alfonso Reyes, por ejemplo, Antonio Caso, que eran comandados por el Pedro Enrique Sureña, un intelectual dominicano muy importante. Y básicamente el Ateneo de la Juventud lo que hacía es eran reuniones o tertulias, pero ya con un establecimiento lógico, académico, donde al contrario de lo que uno esperaría, no eran los maestros dando las conferencias magistrales, sino eran los alumnos quienes daban las conferencias magistrales, y los temas eran de carácter humanístico, ya que el positivismo era la doctrina oficial del porfiriato, y los jóvenes venían a contracorriente, introduciendo a México temas que no se veían en las aulas. Por ejemplo, hablar de Chopin no era muy común, aunque sí en las casas tocara Chopin, pero en el mundo académico pues más bien era química, física, matemáticas, no tanto escuchar a Chopin o hablar de la pintura al aire libre, por ejemplo, en fin, todos esos temas. Y estalla la revolución en 1910 y cambia todo, porque algunos ateneístas se quedan apoyando activa, pasivamente al golpe de estado de Victoriano Huerta, y los contrarios, como Vasconcelos, que había apoyado a Madero, se tiene que exiliar, ¿no? Porque además para salvar su vida, no solamente por la convicción de no estar con Huerta, y dedicarse entonces a su profesión, que era la de abogado. Curiosamente, él desde la abogacía tenía la inquietud más bien filosófica, aunque sí fue muy buen abogado.
llevaba los casos de lo que ahorita serían las empresas transnacionales, dijeran en esta época, bueno, las transnacionales de esa época, él los llevaba como abogado, y por lo mismo le permitió hablar perfecto inglés, que ya había aprendido desde niño, precisamente desde su primaria. Después Vasconcelos es opuesto al régimen de Huerta, pero también es opuesto al régimen de Venustiano Carranza. Entonces eso le trae nuevos problemas. Él es nombrado por primera vez secretario de Educación de la Convención de Aguascalientes, pero en un cargo honorario, realmente sin gran efecto. Así que nuevo exilio, eso le permite estar en Estados Unidos, estar en Sudamérica, hasta que regresa formalmente en 1920 con Álvaro Obregón, primero con Adolfo de la Huerta, luego con Álvaro Obregón, y lo nombran rector de la universidad, que Justo Sierra había reinaugurado, de la Pontificia, en 1910, y el segundo rector, vamos a llamarles Vasconcelos, en el año 1920. Dura un año en la rectoría, porque en realidad él, más que rector, quería ser secretario de Educación. Entonces funda la SEP en 1921, en octubre, y es secretario de Educación Pública entre el 21 y el 24. La SEP es el momento histórico donde emprende su gran cruzada educativa, cuyos primeros logros patentes fueron la cuestión de la alfabetización de cientos de miles de mexicanos, la instauración de bibliotecas, de educación física, en fin, pues prácticamente todas las formalidades que tenemos hoy vienen de esa época, no exclusivas de Vasconcelos, pero sí de Vasconcelos y de la gente que le siguió. Por ejemplo, un colaborador del que era Moisés Sáenz introduce la secundaria, ya oficial, el sistema de secundarias, pero en 1925, un año después de que él había salido. Gastelum, que era su subsecretario, subió a secretario a su salida de Vasconcelos en el 24, y con Gastelum se da la primera feria del libro, que justo en estos días está en la Ciudad de México, precisamente en minería. Claro. Así que viene de ahí, de esa época. Vasconcelos ya había dejado todo eso arreglado, entonces Gastelum prácticamente estuvo 3-4 meses nada más para pues acabar de inaugurar lo que ya tenía en mente Vasconcelos. Otra era Radio Educación. La radio todavía subsiste Radio Educación. En esos meses también se inaugura Radio Educación. Así que es una cruzada de alcances internacionales, no solamente local, solamente en esa época paralelo a lo que ocurrió en la Unión Soviética, con Lunacharsky, que el mismo Vasconcelos reconoce que era su inspiración, sobre todo en la parte no tanto ideológica, sino en la parte de operativa. Igual en la Unión Soviética pues había que alfabetizar millones y millones de rusos, y entonces Vasconcelos tomó nota de lo que allí estaba pasando, incluyendo la cuestión del Estado y la participación en el mundo artístico. De ahí el muralismo que apoyara a Vasconcelos con los que eran sus contemporáneos, ¿no? Principalmente lo que era Diego Rivera, por ejemplo, Siqueiros, Orozco, pero también tangencialmente pues Roberto Montenegro, que era su pintor favorito, realmente Adolfo Best, y en fin, Alba de la Canal y otros pintores de la época. Y cerrando esta primera parte, porque es una semblanza gigante, pero básicamente Vasconcelos viene a Oaxaca en 1924, quiere ser gobernador y pierde con un señor de apellido Jiménez, o nombre Jiménez, quien pues no, la verdad no tenía ningún tipo de atractivo en político, me refiero, y bueno, tenía el favor del gobierno. Ahí se da cuenta Vasconcelos, pierde la inocencia de que por más que haya sido el supersecretario de Educación, pues en la política no se manejan, por desgracia, las cosas así que pierde el favor de Obregón. Después Vasconcelos se va a quejar de que no le dieron ni la famosa compensación, lo que ahora se llamaría el fondo de pensiones, ¿no? Entonces no le dan ni su fondo de pensiones, porque le dijo Vasconcelos a Obregón que por favor le pagara unos sueldos caídos ahí que tenía, y Obregón le dijo cuente con ellos, ¿no? Y ahí dice estos codos jamás, así dice Vasconcelos, ¿no? Jamás me pagaron ni eso, ni siquiera mi compensación justa. A lo sumo le prestaron un carro ahí para que se moviera, y también me lo sacaron, ¿no? Decían que le habían prestado un carro, y después decían, mire ese Vasconcelos, no ha devuelto el carro, dice, ¿no? Cuando yo ni lo pedí, dice, me prestaron un carro, dice, para que yo me pudiera mover, en fin. Entonces tiene muchas desavenencias ya con los sonorenses, y esta primera parte, yo creo, de una semana que es mucho más grande, pues prácticamente culmina con la amargura de haber perdido la
la elección para gobernador en 1924. Excelente, maestro. Realmente es sumamente interesante que en unos minutos nos dé esta semblanza, una síntesis de la síntesis casi de lo que es la vida de José Vasconcelos. Y antes de continuar, ¿tiene alguna información adicional con respecto a sus raíces ya propiamente oaxaqueños? ¿Quiénes fueron sus antepasados inmediatos o no sé, para poder, no sé, algún oaxaqueño que le interese más conocer un poco más sobre el origen de José Vasconcelos en Oaxaca? Sí, es interesante porque ahorita con las tecnologías hay una página que es como el buscador familiar, se llama Family Search, que está en internet, así le pueden poner Family Search y les aparece, ponen el nombre de Vasconcelos y se llevan unas sorpresas, pues, porque hay gente anónima que está alimentando esa página. Y entonces lo que no había ocurrido en el mundo académico de buscar desde Oaxaca las raíces, pues ahí vienen y está bastante interesante. La mamá, hasta donde yo sé, era de Tlaxiaco. La mamá, hija de Esteban Calderón. Esteban Calderón, que había sido liberal, médico, y que había curado a Porfirio Díaz. Claro. Y en la guerra, en la intervención francesa. Exactamente. Sí, en los años 60 del siglo XIX. Sí. Era pues, Carmencita. No, 57. Entonces sí, fue sido la de Reforma. Fue la guerra de Reforma. La guerra de Reforma. Entonces, don Porfirio se había, como paisano de Vasconcelos, alguna vez lo había algún premio pues ahí del instituto y eso le había dado, y le dijo textualmente que le tenía mucho afecto porque su mamá lo había curado, dice Carmencita, ¿cómo no? Dice, ¿no? Con su abuelo Esteban. Fue de asistente, ¿no? Asistente del abuelo. Y entonces le digo, no, pues le guardo mucho cariño a cómo estaba tu mamá, ¿no? Y todo eso. José Ignacio, que era su papá, pues pertenecía a la pues la aristocracia, no sé cómo llamarla aquí, local de Oaxaca, de ahí que él se consideraba que pertenecía a ese estirpe criolla local, pues, ¿no? De hecho se llama Ulises Criollo su principal libro, y los Vasconcelos como apellido es portugués el apellido de Vasconcelos, y ellos y los segundos apellidos pues es el tanto paterno como materno, pues es Varela y Calderón, ¿no? Entonces son los otros apellidos. De ahí que tuvo 3 hijos, ¿no? Tuvo a Carmen, José Ignacio del primer matrimonio con Josefina Miranda, son Vasconcelos Miranda. Ella fue monja, si no me equivoco, Carmen, y José Ignacio fue sacerdote, creo que al final creo que sí fue sacerdote. Pero de ideología muy distinta a su otro hijo, que es Héctor Vasconcelos. Héctor, el actual senador. El actual senador. Bueno, ya está en la ONU, de hecho. Cierto. Hace unos días apenas hubo el cambio, pero senador en esta legislatura todavía la vigente. Nació en 1945 y es hijo de Esperanza Cruz, una pianista veracruzana muy famosa en su tiempo, discípula de Manuel M. Ponce. Por eso dice Vasconcelos que en su casa pues era normal que Héctor Vasconcelos, ¿no? Que por sus papás, la pianista, el filósofo, ¿no? Pues prácticamente cada fin de semana iban a comer pues todos los intelectuales habidos y por haber del medio. Así dice, no, pues yo desde niño pues es normal conocer a todos pues, porque iban a casa de mis papás pues a degustar algún alimento. Así que esa es la familia Vasconcelos. Y luego ya con los Ahumada, hay algunos Vasconcelos actualmente están por ahí de Quintana Roo, por ahí todo es Campeche, en fin, se han ido dispersando, pero la otra raíz serían los Ahumada, que era el esposo, corrijo lo que dije hace un momento, de Carmen, la hija de otra hija de Vasconcelos, que se casa con Herminio Ahumada, que es a quien le deja el puesto, el encargo de su testamento. Bien, ¿sí? Bien, maestro. Usted hace un momento cuando hablaba de la aportación de José Vasconcelos en la Secretaría de Educación Pública a partir de 1921. Nos habla de que es el momento histórico, digamos, por sus aportaciones a la educación pública de México.
A partir de esto, ¿cuáles que considera que son las ideas más importantes en materia educativa de Vasconcelos? Sí, era una pedagogía bastante integral. O sea, no solamente era leer así como que vas a clases y ya pasas materias y cosas de esas. Esa burocracia es como setentera, pues no es de Vasconcelos. No, era una formación integral de la persona. O deja tú de la persona, porque persona quiere decir ente que tiene voz, ¿no? Personare, ¿no? Sino de un ser. Entonces este ser integral tenía que desarrollarse en todas sus características, tanto materiales como espirituales. Las materiales pues implica comer. Entonces la cuestión de los desayunos escolares se acentúa con Vasconcelos. Él decía que tenían los niños pues lógicos, los que tienen menos recursos pues se quedan dormidos o simplemente pues pobres, no podían pensar pues y no tienen qué comer. Entonces él del fondo petrolero empezó a buscar que los niños comieran en la escuela. Segundo, que si ya están comiendo pues estén sanos y siguiendo a los griegos, pues mente sana en cuerpo sano, hicieran ejercicio. Entonces las nociones de educación física y en específico de la educación física que se llama gimnasia sueca. La gimnasia sueca es lo que conocemos como la calistenia en las primarias, que es 1, 2 y las tablas y todo eso. Bueno, entonces eso se llama gimnasia sueca. Por ejemplo, vestir de blanco y la gimnasia sueca tiene una ventaja que es artística. O sea, no nada más es algunos maestros, y bueno, aprovecho la tribuna para decir que no lo hagan, pues, porque luego había maestros de educación física que lo que hacían es, póngase de patito, decía, ¿no? Y entonces ahí va uno con de patito alrededor de la cancha, ¿no? Como castigo, pues, y pues esto no es educación física, eso era nada más es una tortura, pues, ahí en el sol, ¿no? Todo eso, y ahí se desquitaban los maestros de educación física, ¿no? Entonces luego se paraba, ¿no? Hombres para acá, mujeres por acá, y los inventaba ahí las actividades, en fin, hay maestros que hacen eso, ¿no? Entonces no lo hagan. Y no, Vasconcelos lo que pensaba es que tenía que haber armonía, y obviamente la ventaja de la gimnasia sueca es que no son movimientos bruscos o chiflados, sino son estéticos, y ese es el tercer elemento, pues, comes, haces ejercicio y creas belleza, y creas belleza desde algo muy simple, tu cuerpo. O sea, con el puro cuerpo se puede crear belleza con ejercicios sencillos, pero todo está codificado en los manuales en internet. Vienen, ponen PDF, manual de gimnasia sueca, y ahí tiene todo su kit, pues unos balones especiales, unas maderas, realmente cosas que no cuestan mucho dinero. No necesitas así como que la gran infraestructura, un gimnasio espectacular, simplemente con la posición corporal. Otra es aprender a respirar. Él fomentó mucho la cuestión esta de saber respirar. Decía que parte de la salud, de los problemas, eran de que no respirábamos bien, decía Vasconcelos. Y la otra es el tipo de comida. Cosas curiosas, ¿no? Porque él trae el vegetarianismo, ahora que está de moda los veganos y todo eso, ¿no? Entonces decían que el primer vegano local era Vasconcelos, ¿no? Hace más de 100 años. Aunque no es lo mismo vegetariano que vegano, pues, pero básicamente era que no había que comer tanta carne roja, pues decía que eso era algo negativo. Entonces decía que los niños pues también tuvieran sus verduras al lado, además de lo que comían. Y luego pues un sistema de bibliotecas, ¿no? O sea, decía que la biblioteca era la catedral, decía, de la ciudad, y que lo más importante tenía que ser la escuela, la biblioteca, junto con el congreso y la iglesia, pues, en una localidad, ¿no? Pero él, fíjense que él no pone así como que pues llegas a un lugar y tienen todo menos biblioteca, pues, o menos escuela. Entonces él decía que no podía ser posible eso, pues, era incivilizado. De ahí que su propuesta era que en todos los municipios posibles pues hubiera bibliotecas, cosa que hasta la fecha, por ejemplo, en Oaxaca no se ha cumplido. O sea, en Oaxaca tenemos en el sistema estatal de bibliotecas, yo creo que unas 100, una cosa así, o sea, hasta eso creo que es mucho. Pero bueno, no tengo el dato, pero creo. O sea, son 570 municipios. Pero ¿cuándo están funcionando? Funcionan correctamente, pues. 50, pues, dale. Sí. Funcionales. Y eso, pues ya dijeron usted así como muy optimista. Sí. Entonces, sí, porque bueno, vamos. Y más en esta época, ¿no? Que todo el mundo dice que ya la biblioteca, ¿no? Por supuesto que las bibliotecas sirven, sí. Porque ahí está la fuente. Es una inspiración total. Sí. Digo, aunque esté en lo digital. Sí, y es muy práctico. Pero hay información que realmente que está ahí y que es un gran valor que tiene. Claro, sí. La biblioteca siempre será el corazón, ¿no? Sí. Lo digital es un elemento adicional, pero eso básicamente, respondiendo a su pregunta, es que
el sistema, lo importante de este sistema educativo de Vasconcelos es que se preocupa por el ser. Y como el ser es integral, se ve que las diversas facetas que ayuden a una personalidad a lograrse, lo que decía Vasconcelos, lograr su eclosión, es decir, su máxima potencialidad, su entelequia, lo lograran a través de lo que te dan en la escuela. Hablando de las aportaciones de Vasconcelos como proyecto más que como idea, he escuchado hablar de las misiones culturales. ¿Fueron aportaciones de él? Las misiones culturales, de llevar educación a las comunidades a través de estas misiones. 1923, o sea, tiene un poquito más de 100 años, 101 años. Es uno de los programas más longevos que todavía existan. O sea, ahorita la ley más antigua, que bueno, puede haber una más, pero la que yo recuerdo es el Código de Comercio, que viene de la época de Porfirio Díaz. Entonces, en esa liga está la cuestión de las misiones culturales, que aquí en Oaxaca coordina el YEPO. Yo me acuerdo que cuando estaban en el YEPO, ya querían destruir las misiones, ¿no? Y dije, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? ¿No? En mi cara, ¿no? Así que, no, sí, más Rodríguez, no, me dijeron, no, Carlitos, ya tus misioneros, ¿no? Van a, ya que desaparecer, ¿no? Entonces ya habían en planeación, ya habían quitado las misiones, y ahí sí tuve que mover todo, pues, porque, digo, ¿cómo? El logo de Vasconcelos en el YEPO, porque tenía el logo que muy amablemente había diseñado un egresado nuestro, Eddie Rivers, Alejandro Rivera, ¿no? Había diseñado ahí al Vasconcelos y querían quitar las misiones. Digo, no, espérame, yo veo aquí. Y bueno, se salvaron, ahí siguen las misiones. Básicamente un misionero cultural lo que hace es que a solicitud de un municipio, se supone no un municipio cercano al centro, pues, sino lo más alejado posible, solicita un misionero a la CEP, porque hay en toda la República, al IEPO en este caso, para que esté 6 meses, con la idea de renovación. Y lo que hace es lo que se conoce como el maestro de multigrado. Claro. ¿No? Entonces llega a una comunidad y dice, no, pues reúne a todos, no, pues va en sexto, ¿no? Este va en tercero y bueno. De acuerdo a sus conocimientos. Exactamente. La evaluación. Y entonces la misión que tiene es, así a contrarreloj un poco, es tratar de que estas personas, personas, digo, en el sentido que no nada más son niños, pues puede ser una persona de 70 años, pues, que pues desea acabar su primaria, y entonces pues él se encarga de que pues enseñarles, pues por eso es misionero, ¿no? Con la paciencia que eso significa, enseñar multigrado, y a uno pues será desde cero, a leer y escribir, a una persona a lo mejor le faltan matemáticas y así especializado, de tal suerte que en lo que dura su misión, al final pues acaben los grados los más que puedan, 1, y 2, que un oficio. O sea, la idea es que el misionero, que puede traer a otras personas también para que le apoyen, pues carpintería, electricidad, no sé, algo que la comunidad requiera y que ayude a la comunidad a crecer. Es muy noble, porque digo, pues es un apóstol y obviamente no todos se van. Por eso a mí me extrañaba, pues, cuando decían, a ver, sí es cierto, tú vete ahí aquí a tantos kilómetros en un cerro, a ver cuántos van, o sea, porque realmente son muy poquitos, o sea, los misioneros, y luego pues tienen unos vehículos ahí ya ochenteros, pues, ¿no? Y van subiendo en las montañas y todo, realmente es sacrificio, pues, entonces el hecho de mandar a alguien a lo más recóndito del país, pues alguien puede decir que es una idea romántica, pues, ¿no? De ver y lleva ahí a la luz del conocimiento a lo más lejano posible, pero la prueba es que sí existen, pues, ¿no? Entonces claro. hay misión Zacatecas, hay misión Jalisco, etcétera. En todos los estados, sí, o en la mayoría por lo menos. Y la gente está muy contenta, o sea, realmente es algo que siente, y hay gente que tiene toda la vocación de ello, de que, así como hay algunos catedráticos, pues, que dicen, no, yo ya quiero estar en el centro, hay los menos, pero con muchísimo valor moral, que al revés, pues, ¿no? Dicen, yo sí quisiera ir a un lugar lejano, pues, a conocer la realidad de manera diferente y crecer también con ellos, ¿no? Entonces, sí, las misiones culturales son uno de los mayores éxitos de la política educativa de Vasconcelos. Bien, vamos a hablar un poco de lo que es la filosofía de Vasconcelos. Creo que hemos escuchado mucho más la parte educativa de sus aportaciones en la SEP, en la UNAM, se le reconoce como autor, ¿no? del lema de la UNAM. Pero la parte filosófica no sé qué tanto realmente se conoce. Hemos escuchado seguramente hablar del
esta idea, ¿no?, de la raza cósmica, etcétera. Pero no sé si usted nos puede hablar un poquito más de lo que fue la filosofía como tal, claro, del pensamiento filosófico de Vasconcelos. Claro que sí, maestro Javier. Hay un libro que salió hace muy poco, de Guillermo Hurtado, uno de los investigadores más importantes sobre Vasconcelos, de la UNAM, que se llama El Segundo Vasconcelos. Ese lo editó la UNAM. Y este libro para mí fue revelador, porque trata precisamente de rescatar la parte que no conocemos de Vasconcelos. O sea, la parte que conocemos más pues es la primera, la de la CEP, la UNAM, etcétera. Pero la parte de filosófica como tal no han sido muchos autores. Hurtado parte de la tradición de otros investigadores. Por ejemplo, Agustín Basabe hizo un libro sobre la filosofía de Vasconcelos, y un filósofo de apellido Villaseñor en los años 30 fue el primero que trató de sistematizar el sistema, de sistematizar las ideas de Vasconcelos. Después José Gaos en los 50 lo intentó, y así nos vamos. Pero lo que sí les puedo decir, y que es muy buena noticia, es que realmente es un planeta ese, o sea, el de Vasconcelos filósofo. Miren, el primer filósofo de la historia que intentó hacer un sistema fue Aristóteles. Y de ahí todos los demás filósofos que han intentado hacer sistemas basan su creatividad entre filosofía teórica y filosofía práctica. Básicamente, un sistema filosófico trata de explicar la totalidad de las cosas. O sea, el que le entra a ese es explicar desde por qué el batracio hace lo que hace hasta por qué la NASA manda satélites, ¿no? Entonces sería metafísica, ética, lógica y estética. Entonces Vasconcelos emprende esa misión empezando por la metafísica en 1929, después la ética en 1932, la estética en 1937, un poquito antes, en el 35, la lógica orgánica, y luego ya para que vamos, puede ser una palabra, puede que suene a broma, pues, pero escribió en el 52 la todología. Pues ya pues ahora va a ser la teoría del todo, que Stephen Hawking, por ejemplo, este físico inglés, cosmólogo, el cosmólogo, pues es la teoría del todo, ¿no? Entonces Vasconcelos le entra a la teoría del todo en el 52, a raíz del poquito después de la bomba atómica, cuando estaba en auge la bomba H. Entonces ahí estaba con la todología. ¿Qué dice Vasconcelos en su sistema? ¿Cuál es su sistema filosófico? Bueno, es un sistema muy motivado por Plotino. Plotino era un discípulo de Platón, y básicamente es un ascenso. Es un ascenso del alma hacia, pues, puntos superiores cada vez más y más altos. Decía Vasconcelos, hasta llegar a Dios. Plotino no hablaba propiamente de Dios, sino hablaba del uno, decía, ¿no? del absoluto. Lo interesante es que es partir del alma, y es un alma ascendente, y es un alma que ya no ve hacia abajo, sino siempre va en ascenso. Entonces su graduación de alma tendría que pasar por pruebas respecto al desprendimiento de lo inferior. Y, ni modo, asumo los costos, pues, pero si escuchara la música actual, esta de reggaetón y todo eso, yo creo que Vasconcelos no estaría muy de acuerdo con las letras y todo eso. En lo más mínimo. Sí, porque pues, ¿dónde está? En el inframundo, pues eso, ¿no? Entonces él diría, no, pues hay que subir el nivel, hay que esforzarnos. Y entonces ahí va ligando este sistema según la teoría. Metafísica quiere decir ir ligado con el conocimiento de las primeras causas. Normalmente nosotros decimos metafísica y son cosas de Dios, pero no necesariamente. O sea, sí pueden ser cosas de Dios, pero también la metafísica se refiere a las causas primeras, ¿no? Por ejemplo, si tú puedes hacer una metafísica, pues basado, por ejemplo, en por qué la naturaleza actúa como actúa, por ejemplo, ¿no? Entonces también puede ser metafísica. ¿Sí? Y desde luego, si tú le das una explicación divina a por qué el sistema solar es lo que es, bueno, entra en la metafísica, pero también entra la explicación científica, pues vamos a llamar. Y eso lo liga con la lógica. La lógica es el ordenamiento de los pensamientos y de nuestras acciones. Por eso dice, esta actúa de manera ilógica, ¿no? Sí, está fuera de. Entonces Vasconcelos todo lo va armando en ese esquema ascendente. Primero la metafísica cuando era candidato a la presidencia de la República.
estamos en año electoral, ¿no? Y no creo que alguien esté haciendo un tratado de metafísica, pues que yo sepa, ¿no? Ya ni modo, ya me quitaron del gobierno durante los siguientes 6 años, pero no creo que estén ahorita estas personas haciendo un tratado de metafísica. Vasconcelos sí, y el redactor y el tesorero era Manuel Gómez Morín, el que después va a ser fundador del PAN, y que era su discípulo. Ya estaban haciendo entre los gritos y los vítores, y luego haciendo su tratado de metafísica. Después hace el de ética, el de lógica y el de estética. ¿Cuál era su favorito? El de estética. O sea, de todas las ramas de la filosofía, Vasconcelos es como, ahora sí viene lo bueno, pues, la estética. Y entonces, prácticamente su filosofía, si dijeran de qué trata, de la estética. Es una filosofía estética, aunque esté revestida de los demás tipos de filosofía. Y básicamente lo que, por ejemplo, lo que decía Dostoyevsky, ¿no? Solo la belleza salvará al mundo, decía Dostoyevsky, ¿no? O Nietzsche cuando decía, sin la música la vida sería un error, ¿no? Pues todos estos aforismos los tenía Vasconcelos muy claros, y decía, para que el mexicano se redima, bueno, primero para que se redima uno, y luego el mexicano tiene que llegar al plano de la belleza, tiene que estar en el plano de la belleza. ¿Por qué? Porque siguiendo a Platón, belleza es bien y bondad y verdad. Entonces, un sistema educativo que descarta la estética y decía, por desgracia, no está de moda la estética, pues nos hemos olvidado de la belleza y hay que ver las calles simplemente cómo están, pues, ¿no? O sea, llega un gobierno y pues hay que decirlo, pues, o sea, por ejemplo, esta movilidad nueva en la ciudad de Oaxaca, ni modo que sea estético, o querido público, ¿no? Esos mamotretos, bienes mostrencos que están ahí yo dije, si algún día me diera la vida la oportunidad de tomar decisiones, ¿no? Es quitar esas cosas, esas macetotas feas y esos del centro, porque no está pensados en un modo estético, ni siquiera utilitario, pues están bien duros. Entonces, Vasconcelos abominaría de ese tipo de cosas, porque diría, ¿cómo si lo que queremos es que la gente vaya ascendiendo, esté en un plano superior? Le vas a dar esas cosas tan horribles, pues, que están... Pero él eso lo está pensando en un sector de la población, ¿o es en general? O sea me refiero, no sé, hablando de estratos sociales, pues. No tanto pensar en estratos, no, porque fíjate que eso es muy chistoso, y sí es algo que es importante reflexionar. Si tú le dejaras al conjunto de la población, ahorita, ¿no? Te vas al Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, ¿no? Oye, que la estética, y aquí Plotino y no sé qué, y el umbral de la pobreza, pues, ¿no? O el límite es creo que son, según Volvitnik, este investigador de la pobreza en México, ¿no? Pues creo que son 3,500 pesos la supervivencia, pues, ¿no? Y pues no le vas a hablar de Platón y Aristóteles ahí a una persona que tiene 3,500 pesos, ¿no? Entonces, sí, claro, yo creo que uno de los puntos flacos, pues, que alguien determinaría es que el sistema filosófico, pues, está enfocado a alguien como que ya come, pues, ¿no? De entrada, ¿no? Y va a la escuela y pues tiene la cierta vida resuelta. Puede ser un bohemio, pues, ¿no? O un hipster, pero bueno, ya tiene la vida resuelta y pues puede estar pensando en las musas y en Apolo y Dionisio y todo eso. Entonces, en ese sentido sí estoy de acuerdo que su sistema va muy a lo alto para una élite, pues. Y a lo mejor ahí viene la parte, otra parte que yo quería abordar, que es la parte de sus detractores y la parte política, sobre todo, porque se le asocia, usted ya había dicho que su alumno fue Gómez Morín, el fundador de PAN en 1939, si no me equivoco, en el año. Y a él se le asocia también con movimientos conservadores, incluso con Hitler y todo, creo que es la parte que le atacan los detractores. No sé si nos puede hablar un poco más de la parte de quienes se oponen o quienes han sido los detractores de Vasconcelos. Claro, retomo la idea okay. Entonces, de que lo van atacando, pero en su defensa lo que diría es que esta estética sí es cierto, o sea, puede ser escuchar Beethoven con una sinfónica, pero a lo que voy es que el trazado urbano nos compete a todos, pues, o sea, la estética tiene que ir para todas las personas independientemente de su condición social, y eso incluye de que en una ciudad una obra pública no esté mal hecha, pues, y sea bella además. Entonces un parque, por ejemplo, y cierro esta idea para irme con los detractores, por ejemplo, un domingo que cualquiera de ustedes vaya al Zócalo, por ejemplo, aquí en la ciudad de Oaxaca, lo que vas a ver ahí, en general, la belleza es que hay un espacio para que los niños estén ahí con los globos, claro, tienes que ir como que agachando, ¿no? Y todo ello, pero bueno, o sea, hay vida, es divertido y es estético, o sea, a eso se refiere, bien, bondad y verdad,
que va en actividades, bueno, en la infraestructura de un parque, para que las familias puedan divertirse, ¿no? O luego hay danzón, y luego hay la marimba, bueno, todo eso es bonito y todo eso es estética. Entonces no se quedaría, para que no se queden con la idea de que no nada más sería como para un grupo, una élite intelectual, o sea que sí vamos, estudiarla, sí va por ahí, pero que Vasconcelos no estaría pensando nada más en este grupo intelectual, sino cómo traduces esa belleza en la vida de todas las personas posibles. Bueno, los enemigos sobran de Vasconcelos. Esos están a la orden del día todo el tiempo. José Joaquín Blanco, por ejemplo, este crítico de arte, de literatura, perdón, dice que perdedera de tiempo. Pues, o sea, que prácticamente el leer a Vasconcelos es perder tu tiempo, porque son chifladuras, su sistema filosófico, y ¿para qué le vas por ahí? Entonces, asombra, y se van a una simplificación, como el que toma de la declaración, así son 1000 palabras y tomas 3, ¿no? Y en esas 3 se basan de cosas que de repente pues sí se le salían a Vasconcelos. Hay que reconocer, de repente estaba hablando y pues estaban sus discípulos de diferentes periodos. Y entonces yo creo que el mejor Vasconcelos está en lo que admira más que en lo que denigra, ¿no? Porque el Vasconcelos, cuando denigra, sí es algo desasiado, ¿no? Es decir, por ejemplo, le critica al gótico, y de ahí no lo sacas, pues, ¿no? Y entonces empieza a criticar el gótico porque no le gustaba a él, digo, está en su derecho, pero las cosas que dice no son muy elegantes, pues, ¿no? Igual pasaba yo en cuestiones políticas o personalistas, ¿no? Empezaba a despotricar contra alguien y es así como, ¿qué le pasa al maestro, no? Porque está hablando así tan enojado. Entonces no es lo mejor. El mejor Vasconcelos pues es aquel personaje que ensalza, por ejemplo, la Catedral de Santa Sofía, o está hablando de los jardines, o está hablando hasta de los perfumes, hablaba pues, pero como parte de la estética, ¿no? Entonces todo eso, ahorita que está la película de Ferrari, ¿no? Los carros ahí preciosos, todo eso, la Dolce Vita, todo eso le encantaba. De hecho traía su sombrero italiano, su bastón italiano, en fin, todo eso le gustaba. De parte de la izquierda, ya es así como pégale al mono, o sea, de lo que ocurre con Vasconcelos, porque ya hasta flojera da, pues, ¿no? O sea, ven a Vasconcelos y ya, es que fue no sé qué cosa, ¿no? Y ya, bueno, sí, órale, pues, ya, es el ataque más inmediato. Lo que yo pondría es un reto intelectual, por ejemplo, dice, no, es que escribió Timón. ¿Cuántos la han leído, pues, no? O sea, es como un fantasma, ¿no? Así, escribió una revista que se llama Timón. A ver, ¿ya la leyeron? O sea, ¿ya la vieron? Timón, ¿no? Les voy a dar un tip, pues, para que ayudar aquí, que metodología, ¿no? Es difícil conseguir las revistas Timón. ¿Por qué? Porque fueron retiradas por Ávila, no creo que estaba Lázaro Cárdenas, por su filiación del partido nazi, pues, concretamente. Entonces las retiraron y no es tan sencillo conseguirlas para pues juzgarlas o leerlas. Pero lo que sí hay es la revista Timón, al menos es la ruta que yo he seguido, en la Hemeroteca Nacional, ¿sí? Pero están en filminas, esas que se usaban, esos rollos que se usaban antes. Y hay que buscarlo uno por uno, sí, entonces hay que estarle dando vuelta a la manivela. Y son amables y bueno, pues ya les dices qué páginas, hasta ahí me quedé yo, te las reproducen y ya te sacan la impresión. Timón era una revista que hablaba más de la Wehrmacht que de otra cosa, del ejército alemán, pues 1940. Timón tenía colaboradores como Nestrosa, digo que yo no lo ubico ahí como el nazismo o algo así, pues es más bien como el indigenismo. Así que más bien Timón era una revista entre sociales y más bien muchos sociales había, y política, y muchas fotos de soldados, eso sí, que Vasconcelos tenía a dirigir, y pues, pero pues se llama propaganda, pues porque desde que Alemania pues era lo máximo, venían la café aspirina, ¿no? Venían los Mercedes-Benz, venía, en fin, todo lo alemán, ¿no? De las de Telefunken, ¿no? Todo eso viene ahí no esperen de Timón ahí que diga cosas horrendas o cosas así, casi no viene de eso. Alguno que otro artículo sí medio peligrosón en términos de los comentarios de Vasconcelos, que sí reconocería que están un poco subidos de tono, pero te digo hasta ahí, ¿no? Que es una de las publicaciones de Vasconcelos, pero estas personas pues nada más se basan en lo que diga Timón,
y no nada de la antorcha en sus 2 etapas y las otras publicaciones. Como muchas situaciones de la historia, ¿no? Es decir, la historia se politiza y entonces la gente sin leer opina sobre un personaje, ¿no? O sea, pues sí, porque está politizada la historia, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, para ir avanzando e ir cerrando, ¿hay alguna equivalente a Vasconcelos en otros países? Ya había señalado a alguien de un ruso, creo, pero en otros países. Lunacharsky, en el caso de la buena pregunta. Fíjense que bueno, como educadores, cualquiera de los grandes en Latinoamérica, Fausto Domingo Sarmiento, por ejemplo, en el caso de la Argentina, José Martí en el caso de Cuba, por ejemplo, o sea, serían sus pares, Gabriela Mistral en el caso de Chile, por ejemplo, y como filósofo, Plotino. O sea, si me dijeran un filósofo que ¿por qué Plotino? Por las imágenes que crea. Vasconcelos era muy dado a hacer símiles, analogías, ¿no? Extrapolaciones, ¿no? Incluso muchas veces exageradas, pero estéticas, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo diría de Vasconcelos es que su prosa es inspirada, ¿no? Como la de Plotino. No van a encontrar un libro de filosofía que estén durmiendo ahí, o quién sabe qué cosa me quiso decir este cuate. O sea, es una filosofía exaltada, es una filosofía poética. De hecho, él tenía más como alma de poeta, o sea, realmente era lo que quería ser poeta, y él mismo decía que un filósofo era un poeta con método, decía, ¿no? Entonces él tenía esta idea de la poesía, y un contemporáneo de él que era Heidegger coincidía en esta idea de la poética. La otra filósofa sería María Zambrano, ¿no? Que consideraban a la poesía y la filosofía que están muy, muy unidas, inspirados todos ellos en el poeta alemán Hölderlin. Entonces, yo creo que la ventaja que tendría Vasconcelos, por ejemplo, sobre Heidegger, es que Vasconcelos exalta y realmente es muy encendido. En el caso de Heidegger, pues él tenía como modelo a Heráclito, y es estarle buscando y rebuscando, y luego pues definitivamente, si alguien profesionalmente se dedica a Heidegger, pues tiene que ir al alemán, porque claro, las traducciones que tenemos la de Gauss o la de Wenceslao Roses, pues en su momento, en los años 50, pues hicieron muy buen trabajo, pero sí es muy filosofía complicada, que serían como sus pares. Otros autores así de ese tipo, Vasconcelos, así que pudiera, Giovanni Papini, por ejemplo, que era un escritor italiano, igual pero muy exaltado, como Vasconcelos. Es tener que es como un volcán aquí esto que está pues ahora sí que generando energía todo el tiempo. Él mismo decía que él era energía, que todo era energía lo que hacía, que por la energía es que caminábamos, y energía básicamente por la física es que pues estar lo menos centrado, sino siempre en movimiento, dirigiéndote a otra parte, pues para que se aproveche lo que se tiene, ¿no? Entonces, sí es un personaje universal, y sin ser localista, sí lo considera como dentro de la literatura, la filosofía y la política, como alguien bastante competitivo para disfrutarse como lector, como intelectual. Y su relación con Oaxaca, realmente hubo una relación así, digamos, con Oaxaca como tal, porque se dice, ¿no?, que en realidad creció en Piedras Negras porque ahí su papá estaba, etcétera, pero había una relación realmente con Oaxaca. ¿Amaba Oaxaca o cómo era? Yo creo que muy al inicio, no hay tal, o sea, los primeros 20 y tantos años de su vida, más que como un recuerdo que él mencionaba, pues, ¿no?, mítico de lo que es Oaxaca. Después, con la elección del 24, me da la impresión que quedó un poco amargado, pues, aquí de los oaxaqueños, así que no va a regresar hasta los años 50. ¿Regresó? Sí. Entonces Vasconcelos prácticamente... ¿Pero regresó de visita? Sí, ya con más afecto, pues, vamos a llamarle, ¿no?, a lo local. Ya en su etapa de vejez, ya venía más seguido a los homenajes en el Instituto de Ciencias y Artes, venía con el maestro Bustillos, que era muy famoso en el instituto, con Castañeda Guzmán, ¿no?, el historiador. O sea, era su círculo de personas que lo traía a Oaxaca en los años 50. Él develó el busto de Ángel Vasconcelos, que está ahí en el Hospital del Sagrado Corazón de Jesús, aquí en el centro, por la iglesia de San Felipe Neri, ¿no? Este es su pariente, de hecho es su ancestro, el padre Ángel Vasconcelos.
Así que él, con mucho cariño, decía que ya venía en esta etapa final. Fue a Tlaxiaco, fue también, si no me ¿También equivoco. al final? Sí, hay una en los años 50, hay una foto por ahí en Tlaxiaco, así que él se reencuentra con su pasado, con sus raíces. Con sus raíces. Dice don Héctor Vasconcelos, su hijo, que bueno, la familia de los Bustamante, los Varela, ¿no?, que son los otros apellidos, que cuando él viene, pues se trata de reunir con estas familias, porque así les llaman, o mis primos, dice, ¿no? Entonces yo creo que eso viene, ya, o sea, para entonces, en los años 50, Héctor Vasconcelos era un niño, entonces yo creo que lo traía, y él sí ya convivió con personas que forman parte de su oaxaqueñidad, vamos a llamar, ¿no? Claro. Para ir cerrando rápidamente, ¿sigue vigente Vasconcelos? ¿Tenemos que leer a Vasconcelos en la actualidad, en pleno siglo XXI, a 100 años de todo lo que ocurrió en la SEP? Claro que sí. De lo que aportó. Yo creo que en cuanto a ciertas cosas prácticas, pues, de cómo funciona el sistema educativo, la inteligencia artificial, no, todo esto que estamos viviendo, estas revoluciones, desde luego, pues hay que tener apertura para, pues, irse adaptando, ¿no?, a lo que va ocurriendo. Lo que sí no va a cambiar y que hace vigente a Vasconcelos es el sentido de la educación, es decir, el apostolado. Ya yo recalcaría que si las circunstancias, y él mismo lo decía, ¿no?, que uno de los atributos de leer a Vasconcelos es que no, más allá de las modas o lo que esté ahorita en boga, hay ciertas cosas que no deben moverse, pues. Entonces el sentido de apostolado de la educación es algo que no debe moverse y que es muy de Vasconcelos. Y otra cosa que yo resaltaría de su vigencia es el ir a contracorriente, ¿no? O sea, Vasconcelos es el típico escritor que, aunque todos digan sí, él va a decir que no, pues, o sea, y va a asumir las consecuencias de llevar la contra, aunque ya te quedes solo, pues. Entonces es muy valiente su literatura, y eso, a las personas que lo lean y que estén de acuerdo o no, hace de Vasconcelos alguien que está vivo. Uh-huh. La parte de momificación que tanto hablaba Vasconcelos, Octavio Paz, de los personajes, pues hoy son estos homenajes públicos, ¿no?, de lo de la SEP y todo esto, pero encasillan a Vasconcelos como un administrador de la educación. Yo lo que invitaría a leer es su sistema filosófico, en serio. Ahí están algunos libros que recomiendan, algunos títulos. Todos los de Trillas ahí. Pero que a lo mejor vamos la estética, lean la estética. El más famoso pues es el Ulises Crush, ¿no? Es el libro que hay que leer. De hecho, las memorias, pues son 5 libros. Sí. Pero, y ahí viene todo, está emocionante. Pero si me dijeran así uno, además de eso, uno no tan común, pues sería la estética y el de la sonata mágica, que es la parte de literatura. Está también divagaciones literarias, pero la sonata mágica viene en varios cuentos, por ejemplo. Entonces viene un Vasconcelos un poco distinto a lo que normalmente lo tendríamos acostumbrado. Y en la estética, porque es un manual de cosas bellas que hay que hacer en la vida. Había una revista hace muchos años que se llama la revista de las cosas bellas, ¿no?, en arquitectura, en pintura. Entonces el libro de estética es un catálogo prácticamente de lugares que hay que conocer, de formas artísticas, en fin, son sus gustos prácticamente. Y nunca se agota, porque dice, mira este libro, recomienda Vasconcelos, o esta música, o hay que viajar a este lugar. Le encantaban los viajes, o sea, decía que era un derecho universal ahí, si se pudiera, el que la gente viajara, porque sus textos sobre viajes que están en las memorias, sobre todo, y en la raza cósmica. Curiosamente, la raza cósmica, yo no la recomendaría por la raza cósmica, ¿no? Tanto, eso un poco chiflado ahí, esa es la raza cósmica, ¿no? No, la segunda parte, que es el viaje a Argentina y a Brasil. O sea, si hay un libro público, ¿no?, si hay un libro que hay que leer para disfrutar un viaje, es la segunda parte de la raza cósmica. O sea, disfrutar a donde vayan, ¿no? Así es, porque luego dicen, viajo a la esquina, a la panadería, aunque vayas a la panadería, ¿no? Y ese es tu viaje, con la filosofía que trae Vasconcelos de disfrutar, ¿no?, cada pedazo de la banqueta, ¿no?, es una filosofía de viajar. Es increíble cómo puedes disfrutar la vida, pues. Y eso es lo que yo diría que es lo contemporáneo de él. Excelente recomendación. Pues finalmente ahora es un comentario final, un comentario para como cierre.
¿Qué nos puede decir de la presencia o de la relación de José Vasconcelos y la Universidad José Vasconcelos, su pensamiento, la denominación de la institución? ¿Algún comentario final? Aprovechando este espacio y en conmemoración a los 142 años de su natalicio, maestro. Claro que sí. En 1993 vino su hijo, José Ignacio Vasconcelos, a inaugurar nuestra universidad. O sea, justo en el edificio central donde están las escaleras, ahí como tal nace la universidad. Y la perspectiva que se tenía en 1993. Hace 30 años. Hace 30 años 30, justamente. Bueno, y está en los periódicos. Bueno. Fuimos a hacer, el maestro Diego Ángeles y un servidor, una pequeña pues, investigación sobre la fundación de la escuela hemerográfica. Lo que a mí me asombró fue encontrar la felicidad del hijo mayor de Vasconcelos, José Ignacio, del homenaje de su tierra a Vasconcelos. Decía que lo tenía un poco olvidado. De hecho está un poco olvidado todavía. Nosotros somos los pocos, creo que lo tenemos siempre presente. Su casa natal está ahí en 20 de noviembre, se llama la Panadería Fidel, ¿no? Ahí cuando vayan a la Panadería Fidel, ahí por Coppel, ¿no? Como todo el mundo va a Coppel, ¿no? Entonces ahí está la Panadería Fidel en 20 de noviembre. E Hidalgo, ahí está la casa donde nació Vasconcelos, hay una placa que puso la Univas. Así que para nosotros, y desde luego el licenciado Osvaldo García Croyo, el fundador de esta universidad, pues él siempre ha dicho que no le puso el nombre nada más por ponérselo, sino que realmente era un homenaje desde todo lo que hacemos hacia un gran oaxaqueño, a un oaxaqueño universal. Así que nuestra filosofía de la universidad, la cuestión de la libertad de cátedra, por ejemplo, y el humanismo son pilares propios de la Univas que debemos conservar y valorar y aquilatar en todo momento. Bueno, pues muchísimas gracias, maestro, por sus comentarios, por compartir todos sus conocimientos sobre José Vasconcelos y pues muchas gracias a quienes nos están viendo y esperamos próximamente poder seguir hablando de estos temas súper interesantes sobre la vida de José Vasconcelos, maestro. Claro, muy agradecido, maestro Javier, a usted, querido público, a Miguel, que nos está aquí acompañando, que nos está produciendo en esta actividad. Gracias, maestro Miguel.